Bienvenidos a estos cursos de ofimática, en esta ocasión Word. Esta aplicación es una de las más utilizadas a nivel mundial, ya que nos permite crear diferentes documentos de texto y dar formatos que nosotros queramos. Es un programa muy completo, muy elaborado, que nos permite realizar todo tipo de documentos. Vamos a empezar con lo más básico en este video. Vamos a aprender a cómo cambiar el tipo de letra, cómo darle algún efecto básico, alguna configuración básica, cambiar color, etcétera. Y también, lo más importante, realizar las correcciones de texto con esta aplicación. En la parte superior tenemos las opciones principales de Word. Tenemos el menú principal, que está en este sector, que está representada por diferentes opciones: archivo, inicio, insertar, diseño, etcétera. Si yo voy a inicio, podemos ver el sector de portapapeles, las opciones de fuente, párrafo, etc. Si vamos a insertar, tenemos las opciones para insertar imágenes, formas y demás elementos que lo vamos a ir viendo más adelante. Lo mismo ocurre con el resto de las opciones. Por el día de hoy vamos a hacer énfasis al apartado de fuente. Cuando nosotros escuchamos esta palabra fuente, se refiere a la configuración básica y principal del texto. Esto quiere decir el tamaño del texto, el color del texto, el tipo de letra, etc. Nosotros vemos acá un texto que está en el documento que fue copiado de internet, ¿no? Eso es lo que generalmente nosotros realizamos, y vamos a dar ciertas configuraciones a cada una de las palabras, oraciones, etc. Para realizar una modificación, primero tenemos que seleccionar la palabra o las palabras que deseamos modificar. Por ejemplo, hacemos un clic mantenido con el ratón, podemos seleccionar el texto que queremos modificar. Supongamos que simplemente quiero modificar esta parte, y en el sector de fuente la primera opción es una caja deslizante. Al hacer un clic, ahí podemos ver los diferentes tipos de texto que tenemos en nuestra computadora, ¿no? Entonces simplemente podemos seleccionar el tipo de letra que más nos agrade, y el texto que ha sido seleccionado cambia de tipo de letra. Al lado derecho tenemos el tamaño. Nosotros hacemos un clic y podemos modificar el tamaño de la letra. Si no tenemos un tamaño ideal en estas opciones, podemos simplemente seleccionar la opción y escribir manualmente por el teclado. Supongamos un tamaño de 150 que no existe en la lista, pero yo quiero ese tamaño. Presionamos Enter y se modifica a ese tamaño, ¿no? Es un tamaño muy grande. Muy bien. En el lado derecho tenemos las opciones para incrementar el tamaño y disminuir el tamaño. Simplemente hacemos un clic y se incrementa de tamaño gradualmente. Lo mismo con la otra opción. Al hacer un clic, disminuye el tamaño. También tenemos en la parte inferior las configuraciones básicas de negrita, cursiva y subrayado. Si nosotros seleccionamos negrita, esto da un poquito más de grosor, como podemos ver. Cada que el texto está con alguna configuración de negrita, tal vez tenemos algún texto que hemos copiado de internet y ya está con la configuración de negrita, por el simple hecho de seleccionar la palabra podemos ver que la opción ya está marcada. Entonces eso quiere decir que si nosotros volvemos a hacer un clic, podemos quitar ese efecto o esa característica de negrita. Lo mismo ocurre con cursiva. Nosotros seleccionamos un texto, efecto de cursiva, y podemos ver que el texto se inclina un poco hacia la derecha. También, si queremos subrayar un texto, seleccionamos el texto, marcamos subrayado y tenemos el subrayado bajo el texto seleccionado. En esta opción tenemos una cajita deslizante que podemos seleccionar qué tipo de subrayado queremos agregar, y también nos permite seleccionar el color del subrayado. Seguidamente tenemos la opción de tachar o tachado. Nosotros podemos seleccionar un texto y al marcar la opción tachado vemos una línea que está en la parte central del texto seleccionado. En la parte superior tenemos una de las opciones más importantes, diría yo, que es cambiar mayúsculas y minúsculas. El icono es una A mayúscula con una A minúscula. ¿Para qué sirve esto? En algunas ocasiones nos vamos a topar con un texto como este. Vemos que todas las letras están en mayúscula.
y no podemos presentar el trabajo de ese modo, entonces tenemos que cambiar todo a minúscula. Seleccionamos el texto que deseamos transformar, seleccionamos la opción y tenemos 5 opciones. Minúsculas, cambia todo el texto a minúscula. Mayúsculas, cambia todo el texto a mayúsculas. Tenemos tipo oración, esta opción, la primera letra seleccionada, por ejemplo acá voy a cambiar toda minúscula, y luego tipo oración. La primera letra después de cada punto está en mayúscula y el resto en minúscula, ¿no? Seguidamente tenemos poner en mayúsculas cada palabra. Eso se refiere a que la primera letra de cada palabra va a estar en mayúscula, el resto en minúscula. Y por último, alternar mayúsculas y minúsculas, ¿no? Todo lo que era mayúscula se vuelve a minúscula y todo lo que era minúscula se vuelve a mayúscula, ¿no? Esas son las opciones. También tenemos las opciones de cambiar el color. Podemos seleccionar simplemente un texto. Tenemos acá una A con una barrita de color roja o negra, dependiendo qué color esté seleccionado. Marcamos y tenemos ahí una galería de diferentes colores que podemos aplicar en el texto seleccionado. Si no nos gusta ningún color, tenemos más colores y también podemos dar algunos efectos de degradados en el texto. ¿Cómo se aplican los efectos de degradados? Primero tenemos que marcar un color, supongamos el azul, y después debemos seleccionar el degradado. Entonces vamos a tener opciones de degradado en azul, ¿no? Muy bien. Seguidamente tenemos la opción de resaltar. Cómo aplicar un resaltador en un texto. Entonces, si tenemos una palabra importante, supongamos gravedor, lo seleccionamos y seleccionamos el color de resaltado. Y también tenemos la opción de agregar un formato especial, ¿no? Efectos de texto y tipografía. Acá nosotros podemos seleccionar y podemos darle algún tipo de efecto especial en el texto seleccionado. También podemos agregar un contorno, sombras, reflejo, iluminado, etc. Entonces lo más importante es que nosotros veamos y vayamos hurgueteando estas opciones para ir familiarizándonos. Y por último vamos a tocar las opciones de subíndice y superíndice. Subíndice se refiere, como vemos acá en el icono, vamos a agregar un texto pequeñito en la parte inferior derecha del texto seleccionado. Por ejemplo, cuando nosotros queremos realizar expresiones matemáticas, podemos utilizar esta opción. Muchas veces queremos realizar X. Vamos a cambiar el tipo de letra, que sea un calibrí tal vez con un tamaño más grande, y el color que sea negro para que se vea mejor. Bien, entonces nosotros vemos que el cursor que está parpadeando nos indica en qué lugar y el nivel de escritura. Cada vez que yo vaya escribiendo, el texto nuevo aparece donde está parpadeando el cursor. Cuando nosotros aplicamos el subíndice, vemos que este cursor cambia. Se vuelve más pequeño y está un poco hacia abajo. Entonces todo lo que nosotros escribamos está a ese nivel. Y vemos que está habilitado el subíndice. Entonces quiere decir que seguimos trabajando en ese nivel. Si quiero regresar al nivel anterior, deshabilito la opción para estar en el nivel normal. Lo mismo ocurre con el superíndice. Al hacer clic, el cursor sube un poquito y disminuye de tamaño. Y también podemos escribir a ese nivel. Entonces esto sirve mucho cuando nosotros queremos realizar alguna ecuación matemática. Supongamos x superíndice elevado al cuadrado, desactivamos, es igual a tal vez a sub 1, ¿no? Más b sub 2 tal vez. Y listo. Y todo eso tal vez elevado al cuadrado. Entonces es una manera fácil de realizar este tipo de expresiones matemáticas, o también agregar algún texto como en el ejemplo de acá. ¿Ya? Y también nos olvidamos una de las opciones más importantes y que por lo general no se utiliza, que es el borrar todo el formato. Cuando nosotros copiamos algún contenido de internet, suele aparecer algo así. Tenemos un texto de este modo que tiene ciertos formatos, un tipo de letra, incluso vemos acá un pequeño triángulo que está en el título. Eso quiere decir que es un título, tiene un formato de título. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces cuando copiamos este texto, copiamos el texto con el formato de origen.
en la página web ha sido creado este texto, tiene un tipo de letra, tiene un tamaño, tiene un color y también este está con una configuración de título. Entonces, con esas configuraciones nosotros lo copiamos a nuestro Word. Y a veces se nos es complicado seleccionar todo el documento y luego decir, ¿no? Queremos que todo eso sea de tipo Calibri, color negro, que sea todo de tamaño tal vez 9. Estamos tratando de igualar el formato en todo el texto, pero aún así no se ve muy bien porque en este primer párrafo hay mucho espaciado entre cada línea y en la parte inferior el espaciado es poco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez nosotros copiamos algún texto, tenemos que seleccionar y le damos en borrar todo el formato. Al hacer clic acá, se borra todo el formato, estamos redundando. El tipo de letra especial se vuelve un tipo de letra básico, que es el Calibri, o también puede ser Arial, pero es un tipo de letra básico. El tamaño también el básico, el estándar, que es el 11, el espaciado, el estándar. Entonces todos los formatos especiales se eliminan. Si existe algún sombreado, si existe algún efecto en el texto, alguna cursiva, el color, todo se resetea, podríamos decirlo, y todo el texto está en un formato básico. Se quitan los efectos de título y demás. Entonces está listo para que nosotros podamos agregar las configuraciones que queramos. Siempre es recomendable. Tú copias un documento o un párrafo o algún texto de internet. Lo primero que tienes que realizar es seleccionar todo el documento. Control E, o también podemos ir en la parte derecha, seleccionar todo el documento, seleccionar todo. Y luego borramos el formato. Y de ese modo, todo el documento está con ese formato. Lo único que no se va a borrar son los resaltados. Entonces tendríamos que seleccionar resaltado y sin color, nada más. Y si hay uno que otro texto con color, entonces igual lo seleccionamos, cambiamos el color, quitamos tal vez el subrayado y listo. ¿Ya? Entonces es una manera muy fácil de unificar diferentes tipos de letra en uno solo. Muy bien. Una de las grandes potencialidades que tiene Word es el hecho de poder corregir las palabras. Nosotros vemos que tenemos un texto y cuando existe alguna palabra que está mal escrita, por ejemplo, piensa con Z, ¿no? Word subraya en rojo la palabra mal escrita. ¿Y qué es lo que hacemos para solucionar? Clic derecho sobre la palabra y ahí tenemos las posibles soluciones, las posibles palabras bien escritas. Entonces nosotros simplemente tenemos que seleccionar piensa y ya está, se corrige, ¿no? Esto ocurre con los acentos, si es que nos falta algún acento, etc. Y también puede corregir algunos errores gramaticales. ¿Cómo funciona esto? Word tiene un diccionario y unas reglas gramaticales en la cual que cada vez que nosotros escribimos una palabra, esa palabra es comparada o es buscada en ese diccionario. Si existe la palabra en el diccionario, quiere decir que está bien escrita. Caso contrario, existe un error y nos muestra los más acertados, los que más se acercan, ¿no? Entonces es por eso que nosotros al hacer clic derecho solucionamos el problema o corregimos la palabra mal escrita. Pero, ¿qué pasa con estas situaciones? A veces nosotros queremos corregir y aparecen otro tipo de palabras. Por ejemplo, bandeja no está mal escrita y cuando yo quiero corregir aparece otras cosas que están en otro idioma. Eso es porque el documento o estas palabras que nosotros copiamos de internet han sido escritos en el lenguaje inglés. No quiere decir que el texto sea inglés, sino tal vez al momento de crear esa página web, esa página al momento de agregar el texto, estaban en el idioma inglés, pero han escrito obviamente las palabras en español. Pero con esas configuraciones nosotros lo hemos copiado al Word y es por eso que genera esos errores, ¿ya? Y nosotros podemos saber que está escrito en inglés porque cuando seleccionamos la palabra o hacemos un clic en medio de alguna palabra, en la parte inferior nos indica el idioma en la que está escrito. En este caso, inglés, Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo primero que debemos realizar es cambiar el idioma. Y para cambiar el idioma tenemos dos opciones.
La primera opción y la más sencilla, seleccionamos todo el texto, control E, o seleccionar todo el documento, cualquiera de las dos. Y luego nos vamos en la parte inferior donde dice Español Bolivia, aunque no interesa si dice Español Bolivia, España, pero la cosa es que sea español, ¿ya? Vemos acá español, podemos asumir de que ya está el documento en español. No, existen algunos sectores que están en inglés, por algo nos está marcando el error. La mayoría del texto, o tal vez la primera parte, está en español, pero el resto no. Por eso nos marca. Entonces hacemos un clic y ahí seleccionamos español, ¿no? Aceptar. Ahora sí, todo el documento está en el idioma español. Esa es la primera forma. La segunda forma, igual seleccionamos todo el documento, vamos al menú principal, revisar, idioma, establecer idioma de corrección, no hay donde perderse. Seleccionamos el idioma deseado, español, y aceptar. Y todo el documento también está en el idioma seleccionado, ¿no? Entonces con esas dos maneras podemos ir solucionando y podemos ver que las palabras que están mal escritas están subrayadas en rojo, como en esta situación, y las palabras que están resaltadas con azul tienen un error gramatical, o sea, tal vez le falta algún acento o algo por el estilo. Entonces clic derecho, número, ¿no? De ese modo. Muy bien, espero que este video haya sido de mucha utilidad. Nos vemos en la siguiente oportunidad.